¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la sesión 14ª del seminario de lectura Cómo acercarse al cine, en el que estamos revisando este texto de Leonardo García Tsao, un libro publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno del Estado de Querétaro y la editorial Limusa en una primera edición del año 1989. Hoy vamos a cerrar la revisión que hemos hecho en estas 14 sesiones del libro, dando conclusión a lo que será el último capítulo de esta publicación, el 7º capítulo, en donde Leonardo García Tsao nos va a hablar del video como una segunda opción de visualización de lo cinematográfico del cine. Y bueno, en la página 123, García Tsao comienza su capítulo número 7 de este libro y lo titula El video, una segunda alternativa. Aquí nos va a decir que ya se ha explicado que el cine, tal como ha existido la mayor parte del siglo, ha sido debido a la revolución tecnológica del video y que esto ha hecho una transformación radical. Se consideraba, dice García Tsao, la televisión como el principal enemigo del cine. Sin embargo, las innovaciones, como el caso del videocassette, la televisión por cable, la televisión de alta definición, las antenas parabólicas, el concepto de la visión del cine y de la producción misma de estas películas están cambiando de manera trascendente. Nos dice García Tsao que entre las ventajas del videocassette está el que el espectador cobra algo de autonomía, puesto que ya no depende de lo que otras personas dispongan programar en una sala de cine o en la televisión. Con el video, el cine de alguna manera se ha democratizado. En la página 124 nos va a decir que en el caso del videocassette, bueno, uno puede hasta cierto punto hacerse de sus películas favoritas, elaborar o preparar una especie de cinemateca privada, ver películas que uno sospecha que no tendrán exhibición comercial en nuestro país, grabarlas, las que estén transmitiendo por la televisión, verlas en horarios que uno elija, y así es como el cine deja de ser tan intangible. Además, para quien se dedica al ámbito del análisis de películas, la videocasetera ofreció una posibilidad increíble, la posibilidad de exclusiva de que se pudiera observar o examinar detenidamente una película, como lo hacen los críticos literarios cuando analizan con todo detenimiento un libro. Nos dice García Tsao que ya es posible ver una película cuantas veces se desee, revisarla por secuencias, congelar la imagen para poder estudiar un encuadre en específico, pasarla cuadro por cuadro, en reversa, en fin, el crítico de cine ya no se basa o ya no basa su opinión únicamente en una proyección que tiene de principio a fin, de la cual no tiene prácticamente ningún control, y ya sus apreciaciones por lo tanto pueden ser más exactas en tanto que parten de algo mucho más concreto que lo que haya quedado en la memoria del crítico, que solamente tuvo una oportunidad de ver íntegra toda la película en una sala de cine. Por otra parte, también el videocassette facilita que cada persona pueda escoger su propio tiempo para ver la película, como quien nuevamente también lee un libro y elige el momento, el número de páginas y la situación, el contexto en donde hace su lectura y en donde no. También esto, nos dice García Tsao, esto puede significar una alteración del ritmo narrativo, es decir, si tenemos esta posibilidad de suspender o pausar la película, también si por un lado es una ventaja porque nos permite un análisis, también surge
el problema de que estamos suspendiendo el ritmo narrativo de la cual el director quiso imprimir su relato, y lo estamos coartando. Hasta ahora, dice García Tsao, como esta herencia que tenía el cine de la representación teatral, el cine entonces se había concretado a duraciones no mayores de 2 horas. Ya con la aparición del video, realmente no existe ya esta limitante de tiempo, ya que permite ver de manera cómoda y pausada películas grandes de extensiones más grandes, como Berlín Alexanderplatz de Fassbinder o Heimat de Edgar Reitz, que fueron hechas en específico para la televisión. En la página 125 nos dice que ya nos habló de las bondades previamente de lo que es el videocassette, del video, pero ahora va a presentarnos lo que él considera como desventajas. La primera de estas desventajas es que la imagen que ofrece el video es deficiente en comparación con la del cine. La definición, la textura, los colores de la televisión no son comparables con las cualidades que tiene el celuloide. Aquí habría que hacer la aclaración que estamos hablando de un libro publicado en 1989. Quizás estas precisiones que hace García Tsao estén ya plenamente superadas. Además, otro elemento que destaca como adverso García Tsao es que mientras la televisión conserve su formato de pantalla, habrá otra grave desventaja por parte del video, que es la reducción o la mutilación del encuadre. Nos dice que si una película fue filmada en un formato tradicional de 1.33, no hay problema porque prácticamente no se pierde nada cuando esta película pasa del cine al formato televisivo. En cambio, si la película fue filmada en 70 milímetros o en otras variantes como el CinemaScope, el VistaVision, el Panavision, etc., la televisión lo que va a hacer es que va a eliminar una tercera parte de este encuadre. Y bueno, nos va hablando de cómo algunas películas propias del cine, cuando pasan a la televisión, no se cuidó ese proceso de adecuación, y muchos de estos encuadres, de estas tomas, resultaron mutiladas en ese proceso de adaptación. Ya en la página 126 nos va a decir que, pues, más allá de estas limitaciones en cuanto al formato, lo que cambia con el video es la percepción misma del cine, porque habla de cómo el asistir a una sala de cine es para el cinéfilo una especie de ritual, una liturgia, en donde las luces van a apagarse, las cortinas se abren y comienza una experiencia, dice García Tsao, religiosa, que guarda su propia mística. Y cómo es que por un periodo de tiempo de hora y media o 2 horas o 3, la atención se centra en ese rectángulo iluminado de la sala de cine, en donde estas imágenes adquieren esa relevancia, y se pregunta si esta mística puede existir en ver una película por televisión, aun cuando el avance tecnológico y las luces lo permitan. Va a decir que el cuadro no cubre nuestro horizonte de visión, que la imagen en realidad en una pantalla no cautiva, que puede existir también interrupciones como un teléfono que suena, cualquier otro elemento que distrae la atención del espectador y la concentración se pierde. Pero hay algo más en este hecho de asistir a una sala de cine, y es la experiencia comunitaria. Aquí García Tsao nos dice que es posible que la gente siga asistiendo al cine por esa misma razón que el público aficionado a un deporte cuando asiste a un estadio, porque en ese caso
la transmisión televisiva brinda un punto de vista mucho más variado y detallado de estas acciones. Nos va a decir también que, sin embargo, los adelantos técnicos son muy rápidos y que algunas de estas objeciones que plantea García-Tsao en este texto pronto serán superadas. Tal es así como lo consigna en el hecho de que algunos logros, como el de la televisión de alta definición, que presentarían una calidad visual comparable a un celuloide de 35 milímetros, también podría cambiar el hábito de ver el cine, sino también de hacer el cine, pensar el cine en este tipo de proyecciones para la televisión y para las definiciones que éstas pueden también ofrecernos. Habla de cómo ya algunos directores están ya haciendo su producción pensando en estas posibilidades. Destaca el caso de Peter Del Monte con su película Julia and Julia, que ha sido hecha con un equipo de video de tipo HDTV, y también como el actor y director Dennis Hopper decía más bien que hasta el presente el hacer cine era un trabajo de equipo muy parecido al que realiza un artesano que crearon las monumentales catedrales góticas, y que algún día el cine podría hacerse individualmente como el arte que realiza un pintor. Aquí concluye García-Tsao diciéndonos que la evolución del video hace pensar que esta profecía de Dennis Hopper no es del todo descabellada. Así concluye en la página 128 el capítulo 7 y final de este libro titulado Cómo acercarse al cine. Después nos va a presentar la bibliografía, que me parece interesante poder mencionar de manera rápida porque nos da también algunas pistas. En la medida en que en el desarrollo del texto García-Tsao nos va a remitir para mayores detalles, mayores amplificaciones de ciertas ideas a una bibliografía. Así que me pareció importante también hacer una rápida revisión de cuál es la bibliografía que nos está presentando para poder revisar. Sobre teoría del cine, Leonardo García-Tsao nos presenta autores como Henry Angel, su estética del cine, por supuesto el ya muy importante texto de Andrew Dudley, las principales teorías cinematográficas. También aparece Bernard Dick, Anatomía del film, por supuesto Eisenstein con teoría y técnica cinematográfica, Barry Kate Grant, este editor que publica Film Generator, Stuart Kaminsky con American Film Genres, Christian Metz con sus ensayos sobre la significación del cine, James Monaco con su libro Cómo leer un filme, también la presencia de Romaguera con Fuentes y documentos del cine, Andrei Tudor con Cine y comunicación social, Peter Wollen con su libro Things and Meaning of the Cinema. También en cuanto a la historia del cine, García-Tsao nos propone dos textos: Roman Gubern, su historia del cine en 2 volúmenes, y George Sadoul, también su historia del cine mundial. Sobre cine mexicano recomienda leer a Elena Almoina, sus notas para la historia del cine en México, a Jorge Ayala Blanco con La aventura del cine mexicano, a Paola Costa con La apertura cinematográfica, los varios textos de Emilio García Riera en torno a la filmografía mexicana de medio y largometraje, en cuanto a la guía del cine mexicano, la historia del cine mexicano y la historia documental del cine mexicano, 9 volúmenes. También recoge la participación o la posibilidad de leer a Gabriel Ramírez con su libro El cine yucateco, y también Crónica del cine mudo mexicano. En cuanto a Aurelio de los Reyes, recomienda la lectura de la filmografía del cine mudo mexicano
medio siglo de cine mexicano y los orígenes del cine en México. Después aparece en esta lista Alberto Ruiz Sánchez con Mitología de un cine en crisis, Julia Tuñón con Historia de un sueño, el Hollywood tapatío. Concluye este apartado relacionado con el cine mexicano con Guillermo Baidovitz con su libro El cine mudo en Guadalajara. En cuanto a los libros de consulta, recomienda García-Tsao leer textos de Bowden, Halliwell, Christopher Lyon, Leonard Maltin, Danny Pearley y David Thompson, que son textos generales que van a hablarnos sobre el cine, sobre filmografía, diccionarios sobre películas y sobre directores, una guía también sobre las películas y los videos de televisión, de cine fantástico, así como un diccionario biográfico. Sobre directores, en cuanto a directores extranjeros, nos dice que prácticamente todos los que he mencionado en el libro cuentan con una filmografía hasta los años 70, que la mayoría de estos directores en lengua extranjera han publicado sobre esta revisión. Y en el caso de México se refiere a Juan Bustillo Oro y su libro Vida Cinematográfica, Emilio García Riera con Arturo Ripstein habla de su cine con Emilio García Riera. También de él, Emilio Fernández, su libro sobre Emilio Fernández, sobre Fernando de Fuentes, y de Julio Bracho. Y concluye esta revisión, esta recomendación bibliográfica, recomendándonos los dos libros de Eduardo de la Vega Alfaro, uno de ellos en donde habla sobre Alberto Gout y otro sobre la figura de Juan Orol. Así termina entonces este libro titulado Cómo acercarse al cine de Leonardo García-Tsao, un libro que resulta interesante, sin embargo me parece que adolece un poco de balance cuando hace referencia sobre todo al cine norteamericano. Hay una profusión de títulos, de autores, de ejemplos, anécdotas, etcétera, que si bien resultan interesantes, cuando García-Tsao va a referirse a cine no europeo, si bien tendrá a bien a mostrarnos algunos autores y algunas películas, muy poco de contexto, si no es que tampoco hay presencia en el caso, por ejemplo, del cine africano u otro tipo de cine. Inclusive el propio cine latinoamericano no figura mucho en este libro. Y por otro lado también me parece que aventura algunos títulos en sus capítulos como lo que tiene que ver con el buen cine. Me parece que también es un tanto problemático hablar de buen cine, porque bueno, dependerá de muchos factores que quizás no logra del todo desarrollar en su texto. De manera que me parece que los primeros capítulos están mucho más trabajados, mucho más desarrollados, pero a la mitad del libro y sobre todo al final, o en la parte central, en cuando se refiere a la filmografía fundamental o al cine mexicano inclusive, hay una carencia de mayor análisis en ese sentido, y suele caer en únicamente la revisión de nombrar al director, nombrar las películas, los años, y solamente mostrar esos datos. Y bueno, me parece que falta un poco más de contexto, de explicar algunas de las condiciones que hacen posible esta industria y este arte. Así es que pues es un libro para aquellos que deseen introducirse por primera vez al ámbito del cine, tener una visión general, una visión panorámica de lo que es esta expresión artística, esta industria,
y es interesante poderlo conocer, poder revisar cuáles son los aspectos que muestra. Quizás de lo más rescatable del libro sería la revisión que hace de todas los personajes, las personas, las funciones que realizan aquellas personas que hacen posible el cine. Y bueno, un poco la idea de este problema de balance en cuanto a la profundidad de los distintos capítulos. Bien, pues terminamos hasta aquí este seminario en donde hemos tenido 14 sesiones para revisar este pequeño texto de aproximación a la cuestión del cine de Leonardo García Tsao. Les agradezco mucho la atención que han brindado a este seminario en el que hemos revisado este texto de Leonardo García Tsao, y los invitamos, por supuesto, a estar al pendiente de nuestros siguientes seminarios que estaremos organizando más adelante. Así que, sin más, les agradezco la atención a todas estas sesiones, a estas 14 sesiones del seminario, y los invitamos a seguir al pendiente de próximos libros, próximos temas en estas transmisiones de la página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y nos encontraremos en un próximo seminario. Muchas gracias.